Unidad 6. Estructura de los sistemas jurídicos pertenecientes a la familia romanista. El concepto de familia jurídica nos recuerda la semejanza de estructura, por lo que para agrupar los derechos que constituyen a la familia romanista se necesita justamente la semejanza en su estructura. Constatar de en qué medida son idénticas las categorías y la clasificación, las normas jurídicas en los diferentes derechos y si la norma se concibe de igual modo en todos los derechos. Clasificación del derecho. El derecho se clasifica en dos grandes ramas, público y privado, y a su vez este se subdivide en otras tantas, tal como se aprecia a continuación. El derecho público y el derecho privado. El derecho público se desglosa en derecho constitucional, derecho administrativo, derecho internacional, derecho penal, derecho procesal, derecho del trabajo y derecho agrario. El privado se subdivide en el derecho civil y el derecho mercantil. En la época romana, el derecho se clasifica en público, el derecho privado no existía y las normas de carácter público ni otra. Por otro lado, la autoridad máxima era el juez doméstico entre todos sus gens. Respecto al derecho público, en la época romana, se reservó concretamente para hacer alianzas con las demás ciudades y los estados de ese momento, para declarar la guerra a otras ciudades o estados. Al igual, el derecho privado en la época romana es entendido como el que se refiere a la utilidad de los particulares. Se resuelven solamente asuntos entre particulares y el público resuelve los asuntos entre particulares y el Estado. En esta misma época se conoce al derecho escrito y el derecho no escrito. Propuesto por Justiniano, el derecho escrito es concebido como la ley, los plebiscitos, los senados consultos, los edictos de los magistrados, las constituciones imperiales, y el derecho no escrito es el conformado por el uso, o sea, la aplicación de esto. La base que consolida el derecho romano parte del derecho romano y el derecho canónico, una combinación de ambos. Derecho civil y derecho mercantil. El derecho civil se ha mercantilizado en todos los estados de alto nivel económico, hasta el punto de que apenas existen normas que traten de modo diferente las obligaciones mercantiles y las civiles. Por otra parte, las codificaciones nacionales han hecho perder el derecho mercantil, el carácter internacional que anteriormente lo diferenciaba del civil. Según las apariencias, no parece que constituya un problema fundamental de la ciencia jurídica determinar la oportunidad de regular mediante un código especial determinadas materias, efectos comerciales, sociedades, propiedad industrial, quiebras, que afecten de modo particular a los comerciantes o directamente al comercio. Es posible que la unificación del derecho civil y el derecho mercantil se lleve a cabo en cuanto al fondo de modo más completo en aquellos países que no han estimado útil borrar en el plano legislativo la distinción de un código civil y uno del mercantil. Me tocó el tema de la costumbre. La costumbre, como fuente del derecho, es un uso implantado en una colectividad y considerando por esta como jurídicamente obligatorio. Se desempeñan todos los derechos, porque es un papel preponderante. El legislador, el juez, los autores. La costumbre como fuente del derecho es un uso implantado en una colectividad y considerando por esta como jurídicamente obligatorio. Es una forma inicial del derecho consuetudinario. Es una repetición constante de un acto y que con el paso del tiempo se vuelve obligatoria por necesidad o por consentimiento colectivo, que llega a convertirse en ley. La costumbre se desempeña en los derechos, en un papel preponderante. Los autores son guiados más o menos conscientemente por la opinión y por la costumbre de la comunidad en la formulación y aplicación que hacen del derecho. La jurisprudencia se mueve dentro de los cuadros jurídicos establecidos por el legislador. La jurisprudencia es un conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Su importancia en los países de la familia romanista solo puede determinarse en su relación con la ley. Son sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas. Codificación. La codificación significa ordenar y sistematizar las normas jurídicas para lograr
una mejor armonía entre ellas y de esta manera facilitar la función de jueces y estudiosos del derecho. Codificar. La norma jurídica en la forma en que es concebida por la familia romanista. Es la base fundamental en la que se asista la codificación. Fuentes del derecho. Dentro de las fuentes del derecho son fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Las fuentes formales son procesos de creación de las normas jurídicas. Entre ellas está la ley, la jurisprudencia, entre otras. Fuentes reales. Factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Fuentes históricas. Es la aplicación en los documentos que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Entre ellas están papiros, libros, inscripciones. La ley. La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo, en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Esta tendencia alcanzó su máximo desarrollo en el siglo XIX, cuando casi la totalidad de los Estados miembros de la familia romanista promulgaron sus códigos y se dieron sus constituciones escritas. En nuestro tiempo se ha visto fortalecida como consecuencia de la intervención del Estado. Estas disposiciones de derecho escrito emanan del Poder Legislativo o de la Administración y que los juristas deberán interpretar y aplicar a fin de hallar la solución justa que corresponda a cada situación. Se nos presentan en los países de la familia romano-germánica en orden jerarquizado. 1. Normas constitucionales. La Constitución es una norma suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, la organización establecida o aceptada para dirigirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, determinando así las bases para su gobierno y la organización de las instituciones en tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. Una norma vale en tanto y en la medida en que se ha producido en forma determinada por otra norma. Esta última configura el fundamento inmediato de validez de la primera. La relación entre ambas normas puede presentar mediante la imagen de la supra y subordinación. La norma que regula la producción de la norma superior, mientras que la producida conforme a esta determina la norma inferior. 2. Tratados internacionales. Un tratado internacional es un acuerdo entre dos o más estados o entre una nación y una organización internacional, en virtud de la cual los signatarios se comprometen a cumplir con determinadas obligaciones. Los tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución. Sin embargo, actualmente se consideran los tratados internacionales en la misma supremacía de la Constitución, esto debido a la acoplación y unión de ambas en cuanto a situaciones como los derechos fundamentales o humanos. 3. Leyes orgánicas. Una ley orgánica es aquella que requiere constitucionalmente para regular ciertas materias, habitualmente debido a la importancia de las materias que regula. La Constitución suele prescribir que dichas normas sean aprobadas, por ejemplo, por la mayoría absoluta o por algún otro tipo de mayoría cualificada. En los países en donde existe este escalón intermedio entre las leyes ordinarias o comunes y la Constitución, es normal que se limite a aplicar de las leyes orgánicas a una serie de materias concretas, en fundamento de esta limitación doble. 4. Circulares. Se llama circular a una comunicación dirigida por una autoridad superior a una inferior sobre un mismo tema y con el mismo propósito. Las circulares son avisos iguales dirigidos a personas o instituciones para darles conocimiento de alguna determinación relacionada con la acción gubernamental.
Las circulares se expiden con propósitos internos meramente administrativos, para unificar, regular o establecer modalidades en la marcha de la administración pública o aspectos generales externos, no comprendidos en los reglamentos inferiores del trabajo, y se limitan al mero ámbito doméstico de sus titulares. Es característica de una familia el hecho que sus juristas presenten poca atención. Este tipo de normas consideran que su estilo corresponde más a la ciencia administrativa que a la jurisprudencia. Reglamentos. Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la administración pública y con valor subordinado a la ley. En resumen, un reglamento es un documento que especifica normas para regular las actividades de los miembros de una comunidad. Consiste en sentar bases para la convivencia y prevenir los conflictos que se pueden generar entre los individuos. La aprobación corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del Estado. El derecho escrito de los países de la familia romanista se compone hoy en día una multitud de normas y disposiciones diversas que emanan de autoridades no parlamentarias. Algunas de estas disposiciones se adoptan como resultado de la aplicación de las leyes. Es evidente que en un Estado moderno, el legislador no puede dictar una reglamentación cuya complejidad aumenta día a día. La doctrina. Se da nombre a la doctrina a los estudios de carácter específico científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Es la idea de derecho que sustentan los juristas. Si bien originan derecho directamente, es innegable que en mayor o menor medida influyen en la creación del ordenamiento jurídico. Durante mucho tiempo la doctrina ha sido la fuente fundamental del derecho en la familia romanista. En efecto, ha sido en las universidades donde se ha formulado, desde el siglo XIII hasta el siglo XIV, los principios del derecho. Solo en una época relativamente reciente, la doctrina se ha visto sustituida por la ley, al producirse el triunfo de las ideas democráticas y la codificación. Su función se manifiesta en el hecho de que la doctrina forja el vocabulario y los conceptos jurídicos que van a ser utilizados por el legislador en el hecho, además de que en ella se establecen los métodos con los que se van a descubrirse el derecho a interpretarse las leyes. La doctrina puede tener una gran influencia sobre el legislador. Muchas veces ésta se limita a consagrar tendencias doctrinales, promulgar leyes que han sido preparadas previamente por la doctrina. La doctrina tiene en realidad una gran importancia, ya que es la que la crea en los diversos países los diferentes instrumentos de trabajo de los juristas. Códigos y leyes ordinarias. El código es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas y principios jurídicos, mientras que las leyes ordinarias es la norma de rango legal que constituye generalmente el segundo escalón en la jerarquía jurídica de las leyes de un Estado. Tras la Constitución y paralelamente a las leyes orgánicas u otras equivalentes de mismo rango jerárquico y de distintas a nivel competencial óptico. No es conveniente considerar los códigos de modo diferente que las leyes ordinarias. No convendría atribuirles una especial autoridad o someterlos a otros principios de interpretación que los aplican a los restantes de las leyes. El jurista trata a los códigos y a las leyes en un plano de igualdad, por lo que se refiere a su interpretación. Resulta lógico que así se piensa que el sentido original del código ha sido olvidado. La prueba es que ha dado muchas leyes en nombre de códigos, pese a que no incorporan en modo alguno los principios universales e inminentes de la justicia, aunque en la práctica existen los juristas una cierta tendencia natural a atribuirles un valor superior a los principios incorporados por los códigos, debido a que han sido mejorados y estudiados. Los principios generales. La colaboración que prestan los juristas en la tarea de elaboración del derecho se manifiesta también en el uso en que se hacen los ordenamientos de la familia romanista de ciertos principios generales que el jurista descubre a veces de la propia ley, pero también sabe cuándo es necesario encontrarlos fuera de la misma. Subrayan tales principios la subordinación del derecho a lo imperativo de la justicia,
Los principios generales del derecho son los enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente en los ordenamientos jurídicos particulares, o bien recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. Son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica que informan a la estructura, la forma de operación y el contenido del mismo de las normas, grupos normativos, conjuntos normativos y propios del derecho como totalidad. Estos principios son utilizados por los jueces, legisladores, los creadores de doctrina y por los juristas en general, sea por integrar los derechos o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. Hay ocasiones en las que el legislador renuncia a formular una solución expresa, hace llamamientos a la colaboración de los juristas, a fin de encontrar entre un gran número de hipótesis la solución justa que corresponde a una situación. En esta situación se ponen de relieve los límites de la ley. Cuando el legislador confiere a los juristas poderes de equidad o los reenvía a los usos al propio derecho natural o les permite readaptarse o modificar la aplicación de las disposiciones legales en atención a las buenas costumbres o al orden público.